La carta llega en un sobre correcto, con membrete de una sociedad que nadie del edificio había oído nombrar. Informa de un cambio de titularidad y adjunta una oferta, una cantidad a cambio de dejar el piso antes de fin de año. En el portal, los vecinos comparan cifras y descubren que a cada uno le han ofrecido algo distinto. Nadie ha sido desahuciado. Nadie ha incumplido nada. Simplemente, el contrato de cada cual vence en una fecha distinta y no se va a renovar. 6 meses después hay 3 persianas bajadas. La pregunta que sostiene este video es contable, no moral. ¿Por qué a tu nuevo propietario le interesa más el edificio vacío que lleno? La respuesta está en cómo se valora un activo. Una finca alquilada se tasa por la renta que produce, aplicando una rentabilidad de mercado. Ese mismo edificio, vendido piso a familias compradoras, se tasa al precio minorista de cada vivienda, que es sensiblemente mayor. La diferencia entre el precio mayorista y el precio minorista es el beneficio de la operación. Vaciar no es un daño colateral, es el procedimiento técnico que convierte una valoración en la otra. En el sector existe incluso un nombre para ese sobreprecio: se paga más por un inmueble libre de ocupantes. El inquilino, en esa hoja de cálculo, aparece como una carga que reduce el valor del activo. Y esa operación tiene ya un tamaño medible. Según la consultora Savills, los fondos de valor añadido dedicados a estos procesos de privatización acumulan unos 1.600 millones de euros en 18 meses, lo que supone el 27% de todo el volumen transaccionado en vivienda de alquiler. En el mismo periodo, la inversión total en residencial en alquiler ha marcado un récord, superando los 3.800 millones de euros. El reparto es igual de revelador: los inversores institucionales concentran alrededor del 85% del dinero, los promotores aportan cerca del 10%, y las administraciones públicas apenas rondan el 4%. Conviene poner nombres, porque el anonimato es parte del mecanismo. La prensa económica identifica como grandes operaciones recientes las carteras de Fidere, Patricia y Ares, que por sí solas suman más de 2.000 millones. También se ha publicado que uno de estos gestores, Nubeen, puso en venta complejos de vivienda en alquiler en Alcalá de Henares y en el sureste de Madrid, con más de 600 unidades entre ambos. Nada de esto es ilegal ni oculto, se anuncia en notas de prensa y en ferias del sector. Y esa es exactamente la cuestión. No estamos ante un abuso puntual, sino ante un modelo de negocio publicado, con calendario, objetivo de rentabilidad y presentación en diapositivas. Detrás hay una transformación estructural de la propiedad. Los datos del catastro indican que los titulares con más de 10 viviendas poseen alrededor del 4% del parque, cifra que sube a cerca del 9% si se descuentan las viviendas donde vive el propio dueño. El propio ministerio competente señala que los hogares que son caseros han pasado de representar el 3% del total a casi el 10%, mientras la proporción de hogares propietarios cayó del 79% al 64%. Algunos cruces publicados en prensa sitúan la cuota de los grandes tenedores en torno al 9,2%. Distintas fuentes, misma dirección, menos manos, más pisos. El perdedor de esta historia tiene un rasgo característico: no aparece en ninguna estadística de desahucios. Su contrato simplemente termina. Es un final legal, silencioso y sin sentencia, que además fragmenta a los vecinos, porque cada puerta negocia sola y en un momento distinto. En Barcelona, una finca del ensanche se convirtió en símbolo de este proceso cuando sus inquilinos recibieron no renovaciones tras el cambio de propiedad, y desde entonces se han contabilizado decenas de casos análogos en el mismo distrito. Los datos muestran que el patrón se concentra donde el diferencial de precio es mayor: 2 de cada 3 euros invertidos en residencial en alquiler van a Madrid. Ahora el contraargumento, que existe y no es débil. Vender pisos a familias no es en sí un delito social, convierte inquilinos potenciales en propietarios y responde a una demanda real de compra. Además, España tiene un parque de alquiler gestionado profesionalmente muy pequeño, por debajo del 8%, frente a cerca del 20% en Francia, Alemania o Países Bajos. Desde esa lectura, expulsar al capital institucional dejaría el alquiler otra vez en manos de propietarios dispersos, sin mantenimiento ni escala. Y hay que reconocer que la escasez de fondo no la crean los fondos, la crean décadas de vivienda pública insuficiente. Cabe sostener, sin embargo, que el argumento no cubre lo esencial. Aquí no se discute quién es dueño, sino qué ocurre con el uso. Cada finca privatizada resta viviendas al alquiler permanente en el barrio donde más falta hacen y las repone en el mercado de compra, donde ya no llega quien vivía allí. Y existe un instrumento urbanístico concreto para frenarlo: el derecho de tanteo y retracto. Barcelona modificó su plan general para declarar toda la ciudad área sujeta a estos derechos sobre edificios plurifamiliares enteros.
Eso obliga a ofrecer la finca primero a la administración, que puede comprarla al mismo precio pactado y destinarla a parque público. No es teoría. Por esa vía la ciudad ha incorporado ya más de 300 viviendas y ha aprobado además ceder ese derecho preferente a los propios inquilinos y a entidades sociales cuando el ayuntamiento no compra. La misma modificación del plan obliga a destinar el 30% a vivienda protegida en obra nueva y gran rehabilitación sobre parcelas grandes. La opinión editorial es esta: si el negocio consiste en comprar el edificio entero, el remedio empieza por disputar esa compra. Por eso, cuando llegue la carta con membrete, la pregunta útil no es cuánto te ofrecen por marcharte. La pregunta útil es si tu ayuntamiento tuvo la oportunidad de comprar tu edificio antes que ellos, y por qué no lo hizo.